Creo que el segundo lanzamiento masivo de misiles balísticos desde Irán a Israel vuelve a dejar a la vista una clave que es crucial para entender ese conflicto y para pronunciarse sobre él sin caer en frivolidades, en facilismos, en conducta de hinchadas, ¿no? De barra brava, tribunera. Lo que hemos vuelto a ver a partir de este segundo masivo bombardeo con misiles balísticos de Irán a Israel, eso que yo llamo una clave crucial para entender este conflicto y tener un elemento indispensable a la hora de pronunciarse sobre los protagonistas del mundo, es que Israel no es el único que bombardea a sus vecinos, a sus enemigos. Sus vecinos y enemigos bombardean permanentemente a Israel. La diferencia no está en la brutalidad o la criminalidad de los ataques. La diferencia está en las defensas de las respectivas poblaciones. Lo plantearía con el título que puse en uno de los artículos que escribí para los medios gráficos, para los que trabajo por estas horas. La culpa de la cúpula. El mundo se pronuncia repudiando a Israel, pero en rigor, indirectamente, lo que está repudiando es el formidable sistema de defensa antiaéreo que tienen los israelíes. La culpa de la cúpula, hablo del Iron Dome o cúpula de hierro, como se denomina a ese sistema de misiles antimisiles que, a diferencia de los que tienen la mayoría de los países del mundo, países militarizados del mundo, este tiene una eficacia de niveles increíbles. No es el único país que tiene misiles antimisiles, pero es el que tiene el más eficaz de esos sistemas de escudos aéreos. La diferencia no está en la criminalidad de los ataques que provocan devastación y generan esas postales de destrucción y de muertes civiles, incluidos miles de niños en la Franja de Gaza, que generan tanto estupor, ilógico estupor, en el mundo, y que generan tantas denuncias y tantos repudios en el mundo. Denuncias y repudios que también son lógicos. Pero lo que no es lógico es que el mundo se pronuncie, o que muchos en el mundo, no son todos ni mucho menos, pero demasiados se pronuncian de un modo tal que hace de cuenta que no existieran los ataques sobre Israel. O sea, que Israel es un bombardeador que no es nunca bombardeado. Y la realidad no es así. Israel, desde la década del 80 empezó, finales de la década del 90, empezó a recibir lluvias de misiles Katyusha que le llegaban desde el sur del Líbano a la Alta Galilea, el norte de Israel. Aquellos misiles Katyusha los lanzaban los fedayines de la OLP y de Al-Fatah. Después empezaron los misiles más sofisticados con los que contó Hezbollah a partir de la fundación de esa organización militarizada chiita en 1982 y sobre todo a partir de que en la década del 90, primero con el brevísimo liderazgo de Abbas Musawi y después con el larguísimo liderazgo de Hassan Nasrallah, se convirtiera en un brazo libanés de la República Islámica de Irán. Entonces empezaron a caer misiles mucho más sofisticados y destructivos que los Katyusha. La diferencia con los misiles israelíes que caían en el sur del Líbano es que los misiles libaneses, cuando caían, o los misiles iraníes lanzados
desde el Líbano. Cuando caían en Israel encontraban a la población, a toda la población de la ciudad, de las aldeas, los kibutzim y las moshavim, en refugios antiaéreos. Habían sonado las alarmas, ¿no? Y cada ciudadano encontró un refugio antiaéreo a mano. Todos los ciudadanos tienen refugios antiaéreos a mano, ¿no? Lo mismo pasa con las lluvias de misiles Qassam, los primeros de confección ahí en la misma franja de Gaza, y después la incorporación de misiles iraníes, los Shahad, lanzados desde la franja de Gaza con Irán hacia Israel. La diferencia es que en Tel Aviv, en Beersheba, en Sderot, en Askelón, en los kibutzim y moshavim de toda Israel, está la protección del Iron Dome, de la cúpula de hierro. Y están las alarmas que suenan inmediatamente, avisando que en tanto tiempo llegan los misiles del enemigo, y están las alarmas que suenan hasta por teléfonos celulares. Todos los ciudadanos de Israel por teléfono celular reciben el aviso de que vienen proyectiles lanzados contra el territorio. Esa es la verdadera diferencia. Si no existiera la cúpula de hierro, el mundo también estaría viendo cada 2 por 3 esas postales desoladoras que siempre vemos de la franja de Gaza, con niños muertos, con escuelas destruidas, hospitales destruidos, edificios civiles destruidos. Esas postales de devastación nos llegarían desde Tel Aviv, desde Sderot, desde Beersheba, desde Ashkelón, desde las aldeas, desde los kibbutz. Si no llegan postales de niños israelíes muertos, de civiles israelíes muertos en las calles de las ciudades y de las aldeas y de las comunidades agrícolas, es porque todos los israelíes tienen del Estado israelí una protección total, una protección impresionante. Eso es muy importante tener en cuenta a la hora de lanzar denuncias y repudios, porque si no daría la impresión de que los enemigos de Israel nunca bombardean a Israel, que los enemigos de Israel no quieren matar civiles, no quieren matar niños, no quieren destruir ciudades. Bueno, este 1 de octubre el mundo ha visto una escena más de las lucecitas descendentes y las lucecitas ascendentes que suben y las interceptan y estallan en el aire. Algunas llegan a tierra y provocan grandes explosiones. La hemos visto. ¿Cuáles son los misiles balísticos que llegan a tierra? Porque lo hemos visto en las imágenes del 1 de octubre, cuando Irán lanzó su segundo ataque directo. Hasta acá siempre Irán había atacado a través de sus proxies, de Hezbollah desde el Líbano, de Hamas desde la franja de Gaza, de la milicia alawita pro-iraní de Siria, armada también por el régimen de Bashar al-Assad, de las milicias chiitas que lideraba Muqtada al-Sadr en Irak, y de los hutíes en Yemen. Hasta ahora siempre vimos ataques de esos proxies, que son los brazos de Irán en esos rincones del Oriente Medio, los brazos de Irán para atacar a Israel. El 1 de octubre y antes, en abril, vimos los primeros ataques de Irán. La diferencia del segundo fue que, si bien lanzó menos proyectiles, porque esta vez no lanzó drones, pero lanzó misiles balísticos, que antes de partir hacia Israel fueron precedidos por misiles rastreadores, que se llaman, que son los que van tratando de abrir el camino para que los misiles que van al blanco no sean interceptados por los proyectiles, antiproyectiles
de la cúpula de hierro. En el ataque de abril, el primer ataque iraní contra Israel, el primer ataque directo iraní contra Israel, casi que exclusivamente se vieron lucecitas descendentes que eran interceptadas y explotaban en el pleno vuelo por lucecitas ascendentes. Esta vez, en el segundo ataque directo de Irán, hubo muchísimas lucecitas descendentes que llegaron hasta el suelo y se veían las explosiones. Ese fue un panorama diferente. ¿Qué pasa? ¿Falló la cúpula de hierro? En mi interpretación, lo que hemos visto es que la cúpula de hierro se ha vuelto selectiva. Empieza a discriminar entre los misiles que, según los radares que van trazando el trayecto, no van a un centro civil, no van a una ciudad, van en una dirección hacia un espacio abierto y despoblado, y no hay ningún sitio estratégico ahí, entonces no van misiles antimisiles a interceptarlos. A esos los dejan que caigan, porque caerán en sitios despoblados o en sitios donde no hay instalaciones estratégicas. Yo creo que la nueva versión de la cúpula de hierro es selectiva y protege fundamentalmente o protege exclusivamente las ciudades, las aldeas, los kibutzim, todas las aldeas comunitarias, las granjas colectivas, o sea, los centros urbanos, y protege también la sede del Mossad, que está en un suburbio al norte de Tel Aviv, en Ramat Asharon. Protege también la base aérea de Naftim. Desde Naftim salió el ataque contra el consulado iraní en Damasco, en el que murió un importante comandante iraní, un importante alto miembro de la fuerza Quds, y también está la protección a la base aérea de Katsirim, ¿no? Las dos bases aéreas están en el sur de Negev. También en esta discriminación de los misiles que van a ser interceptados hay hiperprotección para Dimona. Dimona es donde está el centro de estudios nucleares del Negev. Por lo tanto, es un área estratégica. Por eso hay muchos misiles, aquellos que los radares rastrean y dicen van en un trayecto a un despoblado, no hay población, no hay sitio estratégico, dejémoslos caer, usemos los misiles para los que van a sitios estratégicos y a población civil. Ahí está la gran diferencia. Y esa diferencia tiene que ser señalada, no para disculparle los crímenes a Israel. Si los ataques sobre la franja de Gaza dejan niños muertos y hasta ahora los han dejado de a miles, eso objetivamente es un crimen. Se puede discutir si se justifica o no ese crimen, pero no se puede discutir que es un crimen. Es un crimen, o sea, Israel comete crímenes. El gobierno de Netanyahu es un gobierno extremista que alentó un crimen como es la multiplicación de asentamientos de colonos en Cisjordania. Es un crimen tratar de destruir la aplicación de la solución de los dos estados, y ese es un crimen de Netanyahu y de sus aliados fundamentalistas hebreos en el gobierno. Es un crimen permitirle a los colonos israelíes en Cisjordania que sean tan agresivos y ataquen permanentemente a los palestinos de Cisjordania. Pero en materia de bombardeos, en materia de víctimas civiles, el crimen está de ambos lados. Es más, son muchos más los bombardeos que han lanzado los enemigos de Israel contra Israel que los que ha lanzado Israel contra esos enemigos. La diferencia está en que la población israelí está protegida y las otras poblaciones no, están a la intemperie. Eso no es una culpa de Israel, eso es un mérito.